¿Alguna vez has sentido que estás a las puertas de algo grandioso, pero detenido por murallas invisibles? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que Dios te llamó para conquistar, pero el miedo, el pecado o la indecisión te paralizan? Entonces este video es para ti. La historia de Josué no es solo una narrativa antigua, es un mapa espiritual. Una revelación viva para quien desea romper límites, vencer batallas internas e ingresar, de hecho, en la tierra prometida que Dios preparó. Aquí descubrirás lo que realmente impide tus conquistas, cómo activar la fe de forma práctica y cómo experimentar la gloria de Dios en medio de las guerras de la vida. No es teoría. Es la palabra de Dios aplicada, con poder, con unción y con dirección clara para tu caminar espiritual. Pero atención, cada minuto de este vídeo lleva algo que puede destrabar tu jornada. Si te lo saltas, puedes perder el momento en que Dios quiere hablar directamente con tu corazón. Por cierto, déjame contarte un secreto. Más de 80% de las personas que ven nuestros vídeos aún no están suscritas. Y tal vez ese sea tu caso. Si quieres seguir recibiendo contenidos que edifican, transforman y te acercan a la voluntad del Señor, suscríbete ahora y activa la campanita. Eso ayuda al canal, pero principalmente te ayuda a ti a no perderte de lo que Dios aún te va a revelar aquí. Y ya deja el like, porque ese simple gesto hace que este mensaje alcance más vidas, más corazones, más almas sedientas. Ahora respira, hondo, abre el corazón y ven conmigo a descubrir cómo Josué nos enseña a vivir no solo la promesa, sino al Dios de la promesa. La muerte de Moisés marcó el fin de una era y el inicio de otra. Cuando Josué fue llamado por Dios para asumir el lugar de uno de los mayores profetas de la Biblia, él no heredó solo una posición, sino un legado sagrado. El Señor lo instruyó con palabras directas y poderosas: sé fuerte y valiente. Esa orden no era solo motivacional, era espiritual. La fe que mueve montañas necesitaría estar viva en el corazón de Josué, pues él no enfrentaría solo enemigos humanos, sino también gigantes interiores como el miedo, la duda y la inseguridad. Al igual que nosotros, él fue desafiado a confiar en la palabra de Dios por encima de las circunstancias. La obediencia a la voz del Espíritu Santo se convertiría en su escudo y el valor en su espada en el discipulado. Josué no fue dejado a ciegas. Dios prometió que estaría con él como estuvo con Moisés. Pero aquí está el punto clave. La presencia de Dios no elimina la necesidad de la oración constante, del arrepentimiento diario y de la fidelidad a la santidad. El llamado que Josué recibió es el mismo que Dios sigue haciendo hoy, para líderes, padres, jóvenes e incluso para quien piensa que no está listo. La misión divina no se basa en habilidades humanas, sino en la dependencia de la gracia. Y cuando confiamos en esa promesa, podemos, como Josué, atravesar los desiertos de la vida con la certeza de que la gloria de Dios nos guía, incluso cuando no vemos el camino completo. La Biblia revela que Josué meditó en la palabra de Dios día y noche, porque sabía que sin ella no hay dirección segura. Es en esa intimidad con la revelación que el Espíritu Santo transforma corazones inseguros en instrumentos de salvación. Nosotros también estamos llamados a esa misma intimidad. Abrir la Biblia, clamar con oración sincera y permitir que la promesa de Dios florezca en nosotros. Josué tuvo que dejar la sombra de Moisés para caminar con su propia unción, y lo mismo vale para nosotros. A veces nos escondemos tras excusas, pero Dios está diciendo: levántate ahora. Porque el reino de Dios avanza con aquellos que tienen fe, incluso cuando aún tiemblan por dentro. Jericó
era una fortaleza impenetrable a los ojos humanos, pero delante de Dios, ninguna muralla es demasiado alta. Antes del enfrentamiento, Josué envía a 2 espías para sondear la ciudad. Y allí ocurre uno de los testimonios más conmovedores de la Biblia. Una mujer llamada Rahab, una prostituta marginada por la sociedad, se convierte en instrumento de salvación. Ella reconoce que el Dios de Israel es el verdadero Señor de los cielos y de la tierra. Lección poderosa. El reino de Dios no se limita a títulos, pasado o apariencia. Dios usa a quien tiene un corazón arrepentido, lleno de fe. Rahab no solo esconde a los espías con valor, sino que hace una confesión de alabanza que resuena hasta hoy como un acto de adoración genuina. La actitud de Rahab nos enseña que la fe verdadera muchas veces nace en medio del pecado, pero no permanece en él. Ella pide que su familia también sea librada y atan un cordón rojo en la ventana, símbolo de la sangre, del pacto, de la salvación. Ese gesto apunta a la promesa que vendría en Jesús, cuya muerte en la cruz traería perdón a todos los que crean. La Biblia nos muestra que el arrepentimiento sincero mueve el corazón de Dios más que cualquier ritual. Cuando reconocemos nuestra miseria y nos lanzamos a la misericordia del Señor, Él nos acoge con gracia. Rahab se convirtió en parte de la genealogía del Mesías. Esto prueba que Dios no ve como ven los hombres. Él ve el futuro redimido por su gloria. ¿Cuántas veces miramos las Jericós de nuestra vida pensando que nunca las superaremos? Murallas de culpa, de vergüenza, de traumas antiguos. Pero la palabra de Dios nos recuerda: ninguna fortaleza resiste a un corazón quebrantado delante del Señor. Rahab pudo haberse paralizado por el miedo o quedar atrapada en su pasado, pero eligió el camino de la oración, de la acción y de la fe. Si hasta una mujer excluida fue capaz de cambiar el destino de su casa, ¿quiénes somos nosotros para dudar del milagro que Dios puede hacer en nuestra vida? Tal vez tú también necesites hoy dar ese paso, confesar tu fe, rendirte al Espíritu Santo y confiar en que la salvación llama a tu puerta. El cruce del río Jordán marcó un punto de inflexión, literal y espiritualmente. El pueblo de Israel llegó al borde de lo imposible, un río desbordado en época de crecida, sin puentes, sin embarcaciones. Pero Dios no los llamó a depender de estrategias humanas. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto pusieron los pies en el agua, ésta se abrió. Ese poderoso milagro recuerda que el Espíritu Santo actúa cuando damos el primer paso en obediencia. La fe se manifiesta no cuando vemos el camino libre, sino cuando confiamos en la promesa con los pies mojados. Es en ese lugar de dependencia total de la gloria de Dios donde nacen los mayores testimonios. Ese episodio no es solo sobre un río que se secó, sino sobre corazones que se rinden. El pueblo llevaba el peso de la promesa y de las expectativas. Años en el desierto, dolores acumulados, frustraciones pasadas. Tal vez tú también estás frente a tu Jordán, un momento decisivo, un desafío que parece insuperable. Pero Dios no necesita circunstancias perfectas para actuar. Él necesita corazones dispuestos. La Biblia muestra que el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, fue al frente abriendo el camino. Esto nos enseña que, en todo, es preciso poner a Jesús en el centro, dejar que Él vaya delante mientras caminamos en oración, con fe, hacia el propósito que Él ha preparado. Después del cruce, Josué mandó a que se sacaran 12 piedras del lecho del río y se colocaran como memorial. No era solo un recuerdo geográfico, sino espiritual. El reino de Dios nos enseña a no olvidar las obras del Señor, pues es en la memoria de los milagros que fortalecemos nuestra fe para los desafíos futuros.
¿Ya has erigido altares de recuerdo en tu vida? Una oración contestada, una liberación inesperada, una palabra de Dios que te alcanzó. No permitas que la rutina borre esos momentos sagrados. El cruce del Jordán nos invita a alabar incluso en medio de la travesía, confiando en que si Dios abrió el camino una vez, lo abrirá de nuevo. Antes de cualquier batalla, Dios llama a Josué a algo inesperado: detener todo y circuncidar a los hombres del pueblo. Humanamente parecía locura. Estaban en territorio enemigo, vulnerables, sin defensas. Pero la obediencia a Dios siempre viene antes de la estrategia. La circuncisión representaba la alianza con el Señor, un corte en la carne que simbolizaba la separación del pecado y la consagración a la santidad. Muchas veces Dios también nos pide detenernos en medio del ajetreo de la vida y tratar el corazón. Él prefiere un pueblo sanado espiritualmente a un ejército herido por dentro. Y esa sanación comienza con el arrepentimiento sincero y el compromiso con la palabra de Dios. Ese momento de consagración enseña que no es posible conquistar las promesas de Dios con heridas del pasado abiertas. El pueblo nacido en el desierto aún cargaba traumas, dudas y hábitos antiguos. La circuncisión fue más que física. Fue una purificación interna, una ruptura con el Egipto que aún existía en ellos. ¿Cuántas veces queremos entrar en la tierra prometida, pero nos negamos a cortar lo que nos ata al hombre viejo? La Biblia nos llama a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, dejando atrás lo que fue. Esto exige valor, pero el Espíritu Santo fortalece a quienes desean vivir en plena alianza con el reino de Dios. Tras ese acto de entrega, Dios dice: «Hoy he quitado de encima de vosotros la vergüenza de Egipto». ¡Qué frase poderosa! ¿Qué necesitas dejar que Dios remueva hoy? Vergüenza, culpa, sentimientos de inferioridad. Muchas veces cargamos pesos que el Señor ya está listo para quitar, pero nos falta entregarlos. Es en ese lugar de renuncia y oración sincera donde la gracia de Dios nos transforma. La circuncisión fue dolorosa, sí, pero preparó al pueblo para recibir las victorias futuras. Del mismo modo, toda disciplina del Espíritu nos conduce al centro de la voluntad de Dios. Si atraviesas un tiempo de corte, no te desanimes. Es señal de que Él te prepara para algo mayor. Mientras Josué se preparaba para la batalla contra Jericó, sucedió algo extraordinario. Tuvo un encuentro con el comandante del ejército del Señor. No era un hombre común, era una manifestación celestial, quizá el propio Jesús en forma preencarnada. Josué, hombre de guerra, se postra en adoración. Ese momento le hace comprender que la lucha no era suya, sino de Dios. Esto lo cambia todo. ¿Cuántas veces llevamos el peso de las batallas solos, intentando vencer con esfuerzo humano? Pero la Biblia es clara: no por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu. La verdadera victoria comienza cuando reconocemos que la guerra pertenece al Señor. La reacción de Josué al ver ese ser glorioso fue caer rostro en tierra. Pregunta: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Esto revela un corazón enseñable, sumiso, listo para obedecer la dirección divina. Antes de liderar al pueblo en la guerra, Josué se coloca como discípulo delante de Dios. Esa postura es rara, pero esencial. En el reino de Dios, los mayores líderes son los que más se arrodillan. ¿Y nosotros? Cuando buscamos respuestas en las luchas de la vida, ¿nos arrodillamos o endurecemos el corazón? El Espíritu Santo sigue hablando a quien tiene oídos para oír, y oír la voz de Dios cambia la ruta de cualquier jornada. El comandante celestial ordena a Josué que se quite las sandalias, pues el lugar es santo. Esa escena remite a Moisés ante la zarza ardiente.
Es decir, antes de la guerra, antes de la conquista, viene la santificación. Dios decía, debes entrar en ese campo con el corazón limpio. El terreno de la obediencia es siempre suelo sagrado. A veces queremos que Dios pelee nuestras batallas, pero no queremos quitarnos las sandalias, abandonar el pecado, romper el orgullo, dejar lo que nos aleja de la santidad. Pero solo pisa el territorio de la promesa quien anda descalzo delante de la gloria de Dios. La victoria comienza cuando reconocemos su presencia como nuestro mayor tesoro. La orden divina era extraña a ojos humanos. Marchar alrededor de Jericó durante 6 días en silencio y al séptimo gritar tras la última vuelta. Ninguna lógica militar explicaba eso, pero Dios no actúa según fórmulas humanas. Él actúa según la fe. La marcha silenciosa fue un acto de obediencia radical. El pueblo pudo haber cuestionado, murmurado o dudado, pero prefirió confiar en la palabra de Dios. Muchas veces, la caminata de la fe se hace en silencio. No vemos nada suceder, pero seguimos firmes, adorando, alabando y creyendo. El Espíritu Santo obra tras bambalinas mientras nos enseña a depender no de estrategias, sino de la promesa. Al séptimo día, tras 7 vueltas, el pueblo gritó, y los muros cayeron. Pero ese grito no fue vacío. Nació de corazones llenos de la presencia de Dios, moldeados por días de espera y confianza. Fue un grito de liberación, de fe, de alabanza. El reino de Dios nos enseña que hay victorias que no llegan por fuerza física, sino por rendición espiritual. Cuando entendemos que nuestra voz, alineada con la voluntad de Dios, tiene poder, aprendemos a orar con autoridad, a alabar con convicción y a profetizar sobre lo imposible. La Biblia muestra que Jericó cayó no por gritos fuertes, sino por la obediencia que precedió al grito. En medio de todo ello, se cumplió la promesa hecha a Rahab. Ella y su familia fueron salvadas, probando que Dios es fiel hasta en los detalles. Aún ante la destrucción total, la salvación encontró a quienes habían confiado en el Señor. Esto nos recuerda que el juicio y la gracia pueden caminar juntos. La misma ciudad que quedó en ruinas fue también escenario de un milagro de redención. ¿Cuántas veces Dios derriba muros a nuestro alrededor y al mismo tiempo preserva lo que le entregamos en oración? La historia de Jericó nos enseña que no importa cuán alta sea la muralla, ni cuánto dure la espera, la gloria de Dios siempre prevalece. Tras la caída de Jericó, Josué declaró una maldición solemne: «Maldito ante el Señor sea quien reedifique esta ciudad». No fue solo una frase simbólica, fue una profecía con peso espiritual. Jericó representaba el pecado vencido, el viejo mundo derrotado por la fe. Reconstruirla significaba desafiar la santidad de Dios y burlarse de la victoria que Él concedió. Años después, un hombre llamado Giel ignoró esta advertencia y sufrió las consecuencias. Perdió a sus hijos al intentar reedificar la ciudad. La palabra de Dios no es un juego. Cuando el Señor habla, Él cumple. Y cuando Él advierte, es por amor, para librarnos del camino de la destrucción. Esa maldición nos enseña una verdad profunda. Hay lugares espirituales que no deben ser revisitados. Cuando Dios nos libera de algo, un vicio, una relación tóxica, una vida de mentira, no debemos volver atrás e intentar reconstruir lo que Él ya derribó. La gracia de Dios es restauradora, pero también protectora. A veces creemos que podemos controlar los escombros del pasado, pero acabamos presos de nuevo en el mismo ciclo de dolor. La Biblia nos alerta que el arrepentimiento verdadero implica dejar atrás lo que no glorifica el reino de Dios. Ignorar esa advertencia es como reconstruir Jericó con nuestras propias manos, y el precio puede ser demasiado alto. Jericó fue escenario de una gran victoria,
pero también de una gran lección. El mismo Dios que realiza milagros es el Dios que exige santidad. Vivimos tiempos en que muchos quieren las bendiciones del reino sin obedecer al Rey. Pero la palabra de Dios es clara. El camino de la salvación pasa por la reverencia, por el temor del Señor y por la obediencia a su voluntad. Josué no maldijo Jericó por venganza, sino porque reconocía la seriedad de la promesa divina. Que también nosotros podamos escuchar y obedecer las advertencias que el Espíritu Santo nos da, pues no vienen para aprisionarnos, sino para preservarnos, guiándonos a la vida eterna. Tras la victoria en Jericó, Israel enfrentó un doloroso revés. Fue derrotado en Jai, una ciudad pequeña y aparentemente fácil de conquistar. Josué, sorprendido, se postra ante Dios en oración y clamor, sin entender lo sucedido. Y la respuesta divina fue clara. Había pecado oculto en medio del pueblo. Acán, un hombre, había tomado para sí objetos prohibidos de Jericó. Esto revela una verdad dura pero necesaria. El pecado oculto de uno puede afectar a toda una comunidad. En el reino de Dios no hay lugar para la duplicidad. La santidad colectiva es tan importante como la fe individual. Dios llama a su pueblo a vivir en verdad. Acán intentó ocultar el error. Enterró el pecado bajo la tienda, pensando que nadie lo vería. Pero la palabra de Dios dice que nada hay encubierto que no haya de ser revelado. El Espíritu Santo no tolera medias verdades. Cuando hay desobediencia oculta, la unción se ve comprometida, las oraciones pierden fuerza y la gloria de Dios se aleja. El pecado no confesado genera derrotas silenciosas, debilita el discipulado y bloquea las promesas. Por eso, el arrepentimiento es una llave poderosa. No solo pedir perdón, sino abandonar el error, confesar con sinceridad y restaurar lo que fue quebrantado. Esa es la belleza de la salvación. Nos llama a una sanación profunda. Acán y su familia fueron juzgados con severidad, y eso puede impactarnos. Pero hay que entender que la justicia de Dios no es fría, es santa. El episodio de Jai muestra que el reino de Dios no se edifica con impurezas en los cimientos. El juicio a Acán sirvió para purificar al pueblo, restaurar el pacto y preparar el camino para nuevas victorias. Cuando Dios nos confronta, no es para destruirnos, sino para realinearnos. Tal vez estés viviendo luchas que parecen inexplicables. Examínate el corazón. El Espíritu Santo está listo para revelar, sanar y restaurar. Solo abre tu ser con oración y valentía para vivir una vida de integridad delante del Señor. Tras las victorias milagrosas, Israel empezó a ser temido por las naciones vecinas. Los gabaonitas, temiendo ser destruidos, recurrieron a la astucia. Se disfrazaron de viajeros de tierras lejanas, con niños en ropas viejas y pan mohoso, y buscaron hacer un pacto de paz con Josué. El error no fue la compasión, fue la prisa. La Biblia dice que Josué y los líderes no consultaron al Señor, y ese detalle lo cambia todo. El Espíritu Santo es nuestro consejero, pero cuando decidimos sin oración, corremos el riesgo de caer en trampas disfrazadas de oportunidades. No todo pacto es bendición. A veces, lo que parece paz es solo una distracción del enemigo. Se selló la alianza, y cuando descubrieron el engaño, ya era demasiado tarde. Por respeto al compromiso hecho en nombre del Señor, Josué no pudo anular el pacto, y los gabaonitas pasaron a servir como cargadores de agua y leñadores para el altar de Dios. Incluso en medio del error, Dios trajo redención, pero el pueblo aprendió a duras penas que decisiones sin dirección divina traen consecuencias. ¿Cuántas veces tomamos decisiones por emoción, por apariencia, por lógica humana? La palabra de Dios nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. El discipulado exige escucha sensible y sumisión constante a la voluntad del Padre. El engaño de los gabaonitas nos recuerda que incluso los siervos de Dios pueden ser engañados cuando descuidan la oración. Josué era un hombre justo, lleno de fe, pero incluso él tropezó por no buscar la dirección del Espíritu. Esto es una advertencia para nosotros. Nadie está inmune al error cuando anda solo. El reino de Dios se edifica con discernimiento, y éste solo se fortalece en la presencia de Dios. Ora antes de firmar, ora antes de responder, ora antes de confiar. No permitas que el cansancio o el entusiasmo nublen la voz del Espíritu Santo. La sabiduría que viene de lo alto es apacible, prudente y llena de paz, y nunca engaña. Cuando los 5 reyes amorreos se unieron para atacar Gabaón, Josué no dudó. A pesar de haber sido engañado por los gabaonitas, honró el pacto hecho y marchó toda la noche para socorrerlos. Y fue entonces cuando Dios reveló una vez más su gloria. Mientras el ejército enemigo huía, el Señor lanzó grandes piedras del cielo y los derrotó. Pero lo más impresionante aún estaba por venir. Josué, lleno de fe, clamó al Señor pidiendo algo humanamente imposible: que el sol se detuviera en el cielo, y Dios lo concedió. La palabra de Dios afirma que no hubo día como aquel, ni antes ni después. Esto nos enseña que cuando luchamos por justicia y pacto, el Espíritu Santo interviene con poder. El sol detenido en el cielo no es solo un fenómeno astronómico, es una señal profética de que el tiempo está en manos del Señor. ¿Cuántas veces sentimos que el tiempo está en nuestra contra? Plazos, presiones, envejecimiento, prisas. Pero el Dios de la Biblia no está limitado por el reloj. Cuando quiere realizar algo en nuestras vidas, hace que el tiempo coopere con el propósito. Josué no lo pidió por vanidad, sino por una causa justa. Ese es el secreto. Oraciones alineadas con la voluntad de Dios abren espacio para el milagro. La gracia no elimina la lucha, pero asegura que el cielo se mueva a nuestro favor cuando nuestra fe avanza hacia la palabra de Dios. Esta batalla cierra un ciclo con una lección grandiosa. No hay límites para un corazón rendido a Dios. El reino de Dios está hecho de hombres y mujeres que se atreven a creer en lo imposible. ¿Y tú? ¿Qué has pedido al Señor? ¿Estás orando con audacia o conformándote con lo natural? Josué nos inspira a levantarnos, clamar, luchar en oración y confiar en que el mismo Dios que detuvo el sol puede interrumpir ciclos de dolor. Puede frenar diagnósticos, puede ralentizar la caída de una familia, puede restaurar el tiempo perdido. La gloria de Dios no conoce barreras. Él sigue obrando milagros para quienes eligen vivir guiados por la fe y por la revelación de su palabra. Y ahora te pregunto, ¿qué parte de esta jornada tocó más tu corazón? ¿Fue la caída de los muros de Jericó, el sol detenido en el cielo o el valor de Josué frente a lo imposible? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber cómo Dios te habló a través de este mensaje. Y si este vídeo despertó algo en ti, deja el like ahora mismo. Así, esta palabra puede llegar a otras vidas que también necesitan oír la voz del Espíritu Santo. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Mucha gente ve los vídeos y termina perdiéndose los próximos por no estar suscrita. Y aquí, todos los días, hay un nuevo mensaje que puede transformar tu caminar con Dios. Y si quieres continuar creciendo espiritualmente, haz clic en el próximo vídeo que ya aparece en tu pantalla. En él nos sumergiremos aún más en otra revelación poderosa de la Biblia, porque tu jornada hacia la tierra prometida no termina aquí. Que Dios te bendiga y que el Espíritu Santo siga guiándote con sabiduría, fuerza y dirección.
Te espero en los próximos vídeos. Hasta entonces.